Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Si al llegar el rapto hubiera solo 1000, uno de ellos soy, uno de ellos soy. Si al llegar el rapto hubiera solo 100, con certeza aquí no quedaré, yo subiré. Con certeza, con certeza. Yo subiré, yo subiré. Si al llegar el rapto, si al llegar el rapto hubiera solo 10. Si al llegar el rapto hubiera solo 10. Con certeza, aquí no quedaré, yo subiré. Si al llegar el rapto, si al llegar el rapto hubiera solo uno. Si al llegar el rapto hubiera solo uno. Con certeza aquí no quedaré, yo subiré, yo subiré. Aquí no quedaré, yo subiré. Si al llegar el rapto, si al llegar el rapto hubiera solo uno. Si al llegar el rapto subiera solo uno. Todos, con certeza aquí no quedaré, yo subiré. Con certeza aquí no quedaré, yo subiré. Si al llegar el rapto hubiera solo uno. Uno de ellos soy. Si al llegar el rapto hubiera solo uno. Con certeza aquí yo quedaré, yo subiré, yo subiré. Con certeza aquí no quedaré, 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 yo subiré. Aquí no quedaré, yo subiré. Yo subiré, con certeza, aquí no quedaré, yo subiré. Con certeza, aquí no quedaré, yo subiré. Porque tu Dios es amor, tú puedes amar.
Jesús es la luz. Tú puedes perdonar. Dame, Señor, de tu perfecto amor. No quiero permanecer en ti. Derrama, Jesús, de tu luz en mí. Porque tu Dios es amor. Porque tu Dios es amor. Tú puedes amar. Tú puedes perdonar. Dame, Señor, de tu perfecto amor. No quiero permanecer en ti. Derrama, Jesús. Una vez más, porque tu Dios es amor. Sí, tú puedes. Porque Jesús es la luz. Tú puedes perdonar. Dame, Señor, de tu perfecto amor. Derrama, Jesús, de tu luz en mí. Una vez más. Porque tu Dios es amor. Tú puedes amar. Porque Jesús es la luz. Tú puedes perdonar. Dame, Señor, de tu perfecto amor. No quiero permanecer en ti. Porque tú eres amor, porque tú eres amor, porque tú eres amor. Aleluya. Bendito y alabado sea tu santo y precioso nombre. Aleluya. Oh, gracias. La Biblia dice: confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. Bueno, mi nombre es Uga María Linares. Me congrego en el tabernáculo de Necer, mis pastores, el hermano Osvaldo Tona. Y voy a dar un testimonio para la gloria y la honra del Señor Jesucristo. Y estoy muy agradecida del Señor Jesucristo por lo grande y misericordioso que es. Estaba yo en estos días. Y me acosté, oré, me acosté y bueno, y no pensé en más nada, sino que puse la manguera y más nada. Y entonces cuando eché toda la noche durmiendo y cuando logré despertar dije, ay, voy a pararme a orar, ya es tarde. Y cuando pongo los pies en el agua, la casa estaba llena de agua y cómo el Señor me pudo liberar de un tétano. Y cómo el Señor me pudo liberar de lo grande y misericordioso que es el Señor Jesucristo, y que electrocutarme porque había un cable con corriente en el agua y no pasó. Bueno, y estoy muy agradecida del Señor Jesucristo por lo grande, por lo poderoso que es. También yo en estos días estaba enferma y no iba a venir para el culto y le dije a la hermana Ronnie, hermana, me duele mucho el cuerpo y tengo los pies muy hinchados y tengo distintas cosas. Y ella me dijo, bueno, hermana, envió una saeta de sanidad para usted. Y yo le dije, amén, hermana, yo lo creo, hermana. Bueno, y entonces estoy agradecida al Señor por lo grande, poderoso, misericordioso que es Él. Y también quiero que ustedes también
aboquen a oír la palabra por lo grande, misericordioso que es, lo poderoso que es, que busquen de Dios, todos los que sientan buscar de Dios busquen. Y este testimonio lo doy para la gloria y la honra del Señor Jesucristo. Bueno, estoy aquí en el nombre del Señor Jesucristo. Yo me llamo Iraida de Garrido. Estoy aquí como dando un testimonio pues de lo que Dios ha hecho, de la obra que Dios ha hecho en mí, primeramente. Aquí dando testimonio aquí en la iglesia Ebenecer, para que este testimonio sirva a algunas personas que lo necesiten. Que el Señor hace milagros como el que me hizo a mí. Pues yo era una niña de 12 años que yo no pude estudiar nada porque yo vivía enferma, todo el tiempo vivía enferma. Y entonces vivía todo el tiempo poniéndome inyecciones, medicinas. Y me dieron 4 doctores y los doctores me mandaban una cantidad de remedios, pero ninguno me hacía efecto. Y entonces ya mi mamá ya había gastado todo lo que ella tenía y mi familia pues en la enfermedad mía. Duré 3 meses en cama, que no me podía sostener, porque mi mamá me sosteniera con cajones y almohadas, de un lado y del otro, y en la espalda, todo el tiempo en la cama. Y de noche, para dormir, yo dormía con una imagen en el cuerpo, prendí una vela y esa vela me escurría toda la espelma en el pecho. Yo aferrada a esa imagen, pero yo no creía en ella, pues en la imagen yo no creía en la imagen. Yo lo tenía porque como mi mamá era católica y ella creía en imágenes, era la imagen del Carmen. Entonces, pasó el tiempo y mi mamá me llevaba a los médicos y los médicos no hacían nada, la medicina pasaba por encima. Entonces viene una señora que vive al frente de nosotros, que era la que me inyectaba. Y ella le dice a mi mamá: señora Mercedes, usted no sabe que conocí una amiga que me dijo que había un doctor muy bueno y que estaba tratando a la hija del gobernador, que la habían llevado hasta Estados Unidos y no habían podido dar con la enfermedad. Y ya la tenía parada, ya caminaba. Entonces ella me dijo que fuera y hablara con él, con el médico. Pero como mi mamá ya no tenía plata, ya no tenía, la familia me había caído en decaimiento, que ninguno trabajaba porque estaban mal, pues. Y entonces ella le dice a mamá: si usted quiere, señora Mercedes, yo voy y hablo con el doctor para que si él puede venirla a ver y cuánto cobra. Mi mamá le dice: ay, pero es que yo ya no me quedó plata porque yo tenía un patio de gallinas y eso lo vendí para la medicina y lo que ella necesitaba. Y entonces la señora dijo: no se preocupe, yo voy y hablo con él. Si él quiere venir, bueno. Y entonces mi mamá le dijo: bueno, yo lo que tengo son 10 bolívares. En ese tiempo las carreras de carro costaban 2 o 5 bolívares, más nada. Y entonces la señora fue y habló con el doctor. Eso fue un día viernes que habló con ese doctor. Y el doctor le dijo: ustedes me llevan, me ponen un carro pues para yo ir a ver la muchacha, que me lleve y me traiga, porque yo no puedo
trabajar así, porque a él le habían suspendido el título cuando se vino de su tierra para acá. Entonces, lo que hacía con el gobernador era por debajo de cuerda, como dicen, porque no se podía hablar mucho de lo que él estaba haciendo. Entonces viene y la señora fue y habló con el doctor y el doctor le dijo, bueno, si ustedes me ponen un carro que me lleve y me traiga, yo la voy a ver el domingo. Entonces le dice, antes de eso, había una campaña en Caracas de un evangelista que venía de Estados Unidos, que era muy bueno. Yo le decía, mamá, ¿por qué no vamos a Caracas? Entonces me dice, hija, es que no tengo plata, ¿cómo vamos a hacer si no tenemos familia en Caracas, no tenemos nada? ¿Y cómo vamos a hacer para ir para allá? Entonces, bueno, el evangelista que venía era el hermano Branham, porque ese era el decir de la gente, pues que era un evangelista que venía con sanidad divina, que todo el que se ponía en las manos de él salía sano. Entonces yo, en mi pensamiento, yo no conocía nada del hermano Branham, nada, sino que de ese evangelista que iba a venir a Caracas a dar una asamblea, pues. Y entonces, bueno, llega el doctor y le dice a la señora, dígale que el domingo en la mañana estoy allá. Bueno, entonces mamá se preparó porque mamá tenía todas las puertas tapadas con cortinas, con sábanas, porque le decían que los médicos le habían dicho que tenía tétano. Y un doctor vino y le dijo a mamá, mire, cómprele todo, téngale todo organizado y usted también, porque esta muchachita está en el último periodo de la enfermedad. Ya esa lo más que le puede durar son 3 días. Cómprele todo y esté lista para cuando ella se vaya, pues. Bueno, cuando llega el doctor a la casa, mi mamá había quitado todas las cortinas y todos los papeles y todo lo había quitado. Llegó el doctor y entonces le dice a mi mamá estaba así en el cuartico porque era la sala dividida en cuarto y sala. Y entonces yo ese día me había puesto mi mamá en la salita, en la cama. Entonces viene y le dice el doctor a mi mamá, señora, ¿cómo ha podido usted dejar postrar a esta niña en esta cama? Entonces le dice, mamá, mire doctor, mire esa caja que está ahí, mire, esa es pura medicina que le han mandado los doctores. Ella le han visto 4 doctores y ninguno le ha dado, pero nada. Entonces le dice, él ve la caja de remedio y entonces le dice, mire, pero ni un cafenol. Usted sabe que en aquel tiempo usaban el cafenol para los dolores y eso. Ni un cafenol le han dado a esa niña para la enfermedad que tiene. Entonces volteó para donde yo estaba, porque él estaba de espaldas a mí. Entonces volteó para donde yo estaba y me miró, me dijo, silbe. Entonces, como yo no podía silbar porque no me salía, yo estaba muy débil. Entonces me dijo el doctor, hagan que sea, y yo hice, entonces me miró, me dijo, mírenme a los ojos. Entonces yo abrí los ojos y lo miré en los ojos. Entonces me dice, voltea y me dice, tenga fe, primeramente en Dios y después en mí, yo la curo. Aquello se me penetró por dentro tanto que aquello, bueno, pues, en ese momento me dieron ganas a mí hasta de salir corriendo. Bueno, entonces el doctor dio la vuelta y me mandó una lista. Yo ese tratamiento me quedó grabado en la mente, que todo lo recuerdo, toda la medicina.
no sé si se puede decir aquí la medicina. Entonces, la medicina era vacuna anticroly-Crowberry, una Nayodina B al 2%, Crotalhex, y una pomada para la dolencia, unas fricciones para la dolencia, que se llamaba Abejaon, y una foliculina. Todo eso se me quedó grabado en mi mente. Y todavía lo recuerdo hasta ahorita. Y en ese tiempo tenía yo 12 años de edad, porque me había venido el periodo, había desarrollado, pero se me quitó la regla 1 año. Me duró la regla que no me venía, 1 año. Entonces, bueno, esa fue la enfermedad, pues. Pero para la gloria y honra del Señor Jesucristo, ese médico fue el médico divino, ese fue Dios en él. Me acuerdo como ahorita, cuando él se volteó y me dice, tenga fe en Dios primeramente y después en mí yo la curo. Entonces, eso fue el día domingo, como a las 11 de la mañana. Él se fue, me dejó la lista de medicina y se fue. Y entonces mi mamá dice, ay Dios mío, ¿cómo hago yo para comprar esos remedios si no tengo nada y no me quedó nada de plata? Y los muchachos, los hermanos míos no están trabajando. ¿Y a quién acudo? Entonces, dice mi mamá, dice mi abuela, dime acá esa receta, porque yo tengo una amiga que se me ha puesto a la orden, que ella tiene una farmacia que la tiene a disposición de ella, porque ella era la esposa de un doctor y el doctor le decía que si cualquier medicina que necesitara fuera a la farmacia y la pidiera. Entonces mi abuela dijo, deme la receta que yo voy con la señora esa a buscar esta medicina. Entonces, bueno, se fue mi abuela. Cuando regresó como a las 3 de la tarde. Y entonces, con toda la medicina. Entonces, ay, yo me alegré mucho y mi mamá también. Y enseguida, la señora que me inyectaba, enseguida me inyectó porque venía una vacuna. Y entonces me inyectó. Eso fue el domingo, como a las 3 de la tarde, que empezó ella el tratamiento, porque el médico dijo, no, empiécenle de una vez el tratamiento. Y así fue. El día lunes en la mañana, a las 8 de la mañana, me paré de la cama yo sola, sin necesidad de que mi mamá me ayudara ni nada. Me fui caminando hasta la cocina, que mi mamá estaba haciendo café, y entonces cuando mi mamá me vio, dice, muchacha, ¿qué haces tú ahí? Te vas a caer. Digo yo, no mamá, yo no quiero más esa cama no la quiero más hasta hoy. Búscame una silla que me voy a sentar. Mamá me buscó la silla y desde ese día aquí estoy. Escuchemos al hermano Isaías Mendoza en el mensaje Hechos de la Meditación, parte 84. Gloria a Dios. El Señor me los bendiga, mis hermanos y hermanas, y a los amigos y amigas que están al alcance de esta voz en este nuevo servicio que el Señor Jesucristo, en su gracia y misericordia, nos ha regalado y podemos tener la dicha, la bienaventuranza de poder gozarnos, deleitarnos al oír la palabra de nuestro Dios, al saber que hay un Dios único, real, vivo, que está atento a un pueblo que necesita el alimento espiritual, a un pueblo que Él mismo, con su propia mano proveedora, le da el alimento a su pueblo a través de los diferentes vasos que Él tiene, que hablarán y hablan acerca de la palabra que Él ha dicho desde el principio
y que Él mismo, hoy presente, la da a conocer, y el mismo Dios da la revelación de esa palabra, da a entender qué es lo que Él ha dicho, por qué lo ha dicho, y que esas mismas palabras que Él ha pronunciado, que están desde el principio de los tiempos, que tienen diferentes siglos de que fueron dadas a conocer, hoy presente es donde nuestro Dios se magnifica, se glorifica, se empeña en servicio tras servicio, en dar a conocer que hoy presente esas promesas están vigentes. El Dios de salvación, el Dios que limpia de pecado al hombre, el Dios que sana, el Dios que liberta, el Dios que se revela, el Dios que ama a toda la humanidad, que ama al mundo, el Dios que está dispuesto a cumplir la palabra que Él ha mencionado del principio de los tiempos, y que está atento a la obra de cada uno de los hombres, el corazón que habrá al escuchar la palabra que Él tiene aparejada servicio tras servicio a través de los diferentes medios que Él tiene. ¿Cuál será su respuesta? Ese es el Dios al cual nosotros servimos y que está presente y que quiere darse a conocer, quiere que usted sea participante de las dádivas que Él tiene, de los regalos que Él tiene, de los dones que Él tiene, para aquellos que le crean. Para ellos es la promesa, para aquellos que crean con su corazón que ese Dios de quien hablamos y hablaremos en este nuevo servicio puede dar cumplimiento a la palabra que Él ha dejado escrita, que es este libro negro que llamamos Biblia, y que he dado a conocer a toda la humanidad con el fin de Él dar a conocer dónde Él puede ser encontrado, cómo Él puede ser encontrado, cómo se manifiesta Él, qué quiere Él manifestar para nosotros. Todas esas grandes virtudes de nuestro Dios presentes aquí a la mano, mi hermano y hermana y amigo y amiga, y son dadas a conocer. Aquellos que participan son los que dan el paso correcto. No creer a las cosas materiales, no creer a las cosas que dice el mundo, sino creer al orden establecido allá en el mundo, sino creer a lo que Él ha dicho en su palabra. A pesar de que se diga lo que se diga, Él puede dar cumplimiento a su palabra. En tiempo de necesidades, en tiempo de angustia, en tiempo de alegría, en tiempo de holgura, Él puede dar cumplimiento a su palabra. Ese es el Dios el cual nosotros llamamos, el Dios que está presente, el Dios a quien servimos y el Dios a quien damos la gloria y la honra y la alabanza por la grandeza de su poder y su amor para con usted, su amor para conmigo. ¿Por qué? Porque Él no ha descansado, aleluya, de manifestar, de dar a conocer las virtudes del amor, de expresar ese amor para con nosotros. Y esta es una de sus expresiones. Él dando a conocer, y aquellos que ya lo han oído, recordándole la palabra que ella ha dicho y que tiene fiel cumplimiento y que está esperando para darle cumplimiento. Solo espera por usted, solo espera por mí para poder manifestarse. Aleluya. Quiero invitarlos
a buscar en sus Biblias en el libro de Lucas capítulo 5 para dar comienzo al servicio. El libro de Lucas capítulo 5. Leeremos unos versos a partir del versículo 1. Y aconteció que estando él junto al lago de Genesaret, la gente se agolpaban sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcos que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellos, lavaban sus redes. Y entrando en uno de estos barcos, el cual era de Simón, le rogó que lo desviase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde el barco a la gente. Y como cesó de hablar, dijo a Simón: tira a alta mar y echad vuestras redes para pescar. Y respondió Simón, le dijo: Maestro, habiendo trabajado toda la noche, nada hemos tomado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran multitud de pescado, que su red se rompía. E hicieron seña a los compañeros que estaban en el otro barco, que viniesen a ayudarle. Y vinieron y llenaron ambos barcos de tal manera que se anegaban. Lo cual viendo Simón Pedro, se derribó de rodillas a Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque temor le había rodeado y a todos los que estaban con él, de la presa de los peces que habían tomado. Y asimismo Jacobo y a Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Y Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora pescarás hombres. Y como llegaron a tierra, los barcos, dejándolo todo, le siguieron. Amén y amén. El Señor bendiga su palabra. Inclinemos nuestro rostro para encomendarnos a Él. Amado Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, Padre Eterno, Señor. Tú conoces, Padre Santo, las vidas, Señor, los corazones, Padre, que hoy escucharán, Padre, esta tu palabra, Señor, que escucharán, Padre, la vida eterna, Padre, que tú nos has dejado, Señor, la grandeza de tus palabras, Padre Santo, Señor. Tú conoces, Padre, quiénes son esas vidas, Señor. Por eso en esta hora, Señor, yo te pido, Padre, que en tu gracia y misericordia, Padre, sea, Padre, extendida hacia ellos, Padre Santo, Señor. Que ellos puedan, Padre, estar sensibles, Padre, a lo que tu Espíritu tiene aparejado para nuestras almas, Señor. Y ellos puedan ser aquellos valientes, Padre Celestial, que en contra de la opinión del mundo, en contra de sus propios pensamientos, Padre, en contra de sus propios deseos, de sus propias ideas, Padre Santo, de sus propias tradiciones, de su propia rutina, Padre, su razonamiento, Señor, pueda, Padre, dar el paso de fe, Padre, el oír tus palabras, Señor, y pueda ser, Padre, tu mano extendida en amor, Padre, haciéndose notar, Padre, en su presencia, Señor, que ellos puedan gozar, Padre, de la maravilla, Señor, que eres cuando tú te manifiestas, Padre, al hombre, Señor. Por eso yo te pido, Padre, en esta hora, de igual manera, Señor, que tú envíes, Padre, a tus ángeles administradores de tu palabra, Señor, como lo han hecho a través del tiempo, y ellos hablen, Padre, la palabra, Señor, que es necesaria, Padre, en este servicio, Padre, para aquellos que oyen, Padre Santo. Glorifícate, Padre. Muévete, Padre Santo, Señor, en medio de tu pueblo, en medio de las vidas, de las almas, Señor, como tú siempre lo has hecho, Padre, y hoy no será la excepción, Padre. Tú te seguirás moviendo, Padre, en medio de tu pueblo, Padre. Glorifícate, Señor, y sea, Padre, tu mano extendida, Padre, conforme a tu misericordia, Señor, porque lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Aleluya. Nuestro Dios es un Dios que no ha parado en su obra. Él sigue trabajando, Él sigue obrando, aunque usted no lo pueda ver, aunque yo no lo vea
vea, Él siempre está obrando en favor de su pueblo. Él siempre tiene cuidado, Él no aparta la mirada de ninguno de los hombres. Siempre está mirando, observando qué hay en ese corazón. ¿Qué puede hacer Él por ese corazón? ¿Qué decisión tomará ese corazón al oír la palabra que Él ha dado y que tiene fiel cumplimiento, así como lo ha tenido hasta hoy? Porque el cielo y la tierra podrán acabarse, amigo y amiga y mi hermano y hermana, pero su palabra no pasará. Lo que Él dijo que se cumpliría para aquellos que creyeran a la palabra que Él ha dado, se cumplirá. Mi amado hermano y hermana, nosotros hemos sido participantes de esa dicha y cada día somos participantes aún más y queremos conocer un poco más a nuestro Señor, a nuestro Redentor, aquel que ha establecido un plan y en su plan perfecto es llevarnos a tener compañerismo con Él. Tener un enlace único, vía directa con nuestro Creador y poder conversar así como al principio Él conversaba con Adán. Así de igual manera es el plan que Él quiere y por eso es que Él ha dejado su palabra. Por eso es que Él ha establecido, porque es la guía, es el camino de cómo podemos llegar perfectamente a esa comunión, a ese compañerismo, a ese trato de persona a nuestro Creador. Eso es lo que Él ha querido y es lo que Él sigue dando a conocer y es lo que Él quiere para con cada uno de nosotros. Pero Él, el Dios, siempre fiel y caballeroso, nunca lo obligará a usted. Él espera que usted tome la decisión a Él ofrecerle su palabra. Usted y yo tomamos las decisiones. Y en este tema que Él nos ha regalado de los hechos de la meditación, de la realidad de la meditación, de lo que estamos viendo, lo que se vio y lo que estamos viendo, de la meditación de quienes, de cada uno de los hombres. Y en este caso estamos tomando los casos que han sido evidentes y palpables para aquellos que han creído y están escritos aquí en la palabra de nuestro Dios. Aquí está los hechos de la meditación y en los que hemos estado escudriñando y hemos tomado una base escritural para este tema, el Salmo número 1, donde nos habla de aquel que tiene su delicia en la ley de Jehová y medita en ella de día y de noche, será como árbol plantado junto a corriente de agua, que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae y en todo lo que hace prosperará. Pero no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Y hemos escudriñado los diferentes hombres, diferentes mujeres que han tomado una decisión, así como nosotros hoy tomamos una decisión al escuchar la palabra de nuestro Dios. Tomamos en nuestros corazones una decisión. ¿Cómo sabemos que tomamos esa decisión? Porque nuestros hechos declaran que esa ha sido nuestra meditación, que eso ha sido en lo que creemos, eso es lo que pensamos y en eso es lo que manifestamos y todos los hombres ven, observan esa manifestación. Y de igual manera, nuestro Dios, así como en la antigüedad aquellos que escucharon la palabra de nuestro Dios, tomaron una decisión, creer o no creer, creerle a Dios o no creerle a Dios. Y cada uno de los que creyó en la palabra que Dios había dejado y
la profecía que correspondía para su día y se mantuvo firme, fiel. Fue como el árbol plantado junto a corriente de agua que dio su fruto en su tiempo. Su hoja no cayó y en todo lo que hicieron prosperaron, porque el mismo Dios era el que abría la puerta, y si Él la abría, no hay nadie en los cielos y debajo de los cielos que pudiera cerrar esa puerta, porque Él lo declaró, Él lo manifestó. Y así prosperaron estos hombres y esta mujer en la antigüedad, y escudriñando cuando el mismo Dios se vistió de carne, como cada uno de ellos prosperó en sus caminos. Pero aquellos que tomaron la decisión al oír la palabra de Dios, de hacer caso omiso, de no prestar atención, de dejarla caer en tierra, tuvieron su recompensa, y fue ser como el tamo que arrebata el viento. Hoy estaban bien, mañana quién sabe cómo estarían. Hoy estaban holgados de riqueza y mañana temerosos, porque alguien podría acabar con su vida, alguien robaría sus bienes. Hoy estaban dichosos porque tenían vida, mañana quién sabe si podrán conservar esa vida que tienen desde que nacieron. Todos y cada uno de ellos tomó una decisión, mi hermano y hermana. Y la de esos que hicieron caso omiso a la palabra de Dios fue su destino. Ser arrebatados como el tamo, cortados, sin vida y movido por cualquier viento que se apareciera, cualquier idea, podemos llamarla, que se apegara a los deseos de su carne y de sus pensamientos, que le conviniera según él. A esa idea se pegaba y por ahí se perdía su vida. Porque esa fue la decisión tomada, en eso meditó, en eso depositó su fe, en eso manifestó su obra y Dios dio el pago merecido para su obra. Para ese grupo de personas que tomó esa decisión. Pero hubieron otros que oyeron la palabra y algunas las cumplían y otras no las cumplían. Ni las miraban ni pensaban en ellas, porque no convenía a muchas prácticas que llevaban. Era muy dura. Supuestamente pudieron haber pensado ellos al leer esa palabra y no pensaban en ella, pensaban en las otras que eran correctas. Pero Dios mandó en el Salmo número 1 que era aquel que tiene su delicia en la ley de Jehová y medita en ella de día y de noche. No dijo en la media ley de Jehová o en ciertas palabras de la ley de Jehová. No, Él dictó toda la ley de Jehová. Él lo englosó todo, Él lo metió todo, Él cumplirá al que lo cumpla todo. ¿Y cuál fue el destino entonces de aquellos que no cumplieron a esa palabra que el Creador había mandado que había que cumplir para que tuvieran vida? Para Él poder depositar vida en ellos. ¿Cuál fue su fin, mi amado hermano y hermana? Si ya hemos hablado de dos bandos y había dos recompensas, ¿cuál fue el fin de este tercer grupo de personas? Al igual que los malos, fue contada su obra. Porque si no pudieron creer a toda la palabra de Jehová, habrían de creer a la palabra profética para su día. No, es la respuesta, mi amado hermano y hermana. Y entonces, ¿de qué lado fueron contados? Del lado del tamo, sin vida, desarraigados, cortados y llevados por cualquier viento
que fuera conforme a los deseos de sus corazones. Ahí fue su recompensa. Y ahí es a donde nuestro Dios nos está llamando. Por eso el tema, hechos, realidad, lo que se está viendo, hechos que están en presente, que están en el pasado y que podemos examinarlo conforme al presente, cuáles serán los hechos en nuestros futuros, o el resultado o el pago conforme a nuestros hechos hoy presentes. Ahí es donde Dios le interesa, mi amado hermano y hermana, que nosotros nos sentemos, como le faltó a muchos de los que hemos escudriñado, sentarse y ponerse a meditar en la palabra que Dios le estaba dando y ver el por qué estaba ocurriendo, de dónde venía aquello que se estaba manifestando, y por no hacerlo, muchos se fueron al barranco sin poder levantarse, mi amado hermano y hermana. Y hacia allá es hacia donde Dios nos está advirtiendo: cuidado, porque sus hechos del pasado determinaron el presente hoy, y lo del presente están determinando lo que será del mañana, en su realidad, en su vida, en su presente. Se están tomando las decisiones. Si lo han hecho mal en el pasado y en el presente no se han sentado a escudriñar qué es eso malo que se está manifestando, el por qué, cuál es la raíz, dónde está o a qué pertenecen los frutos de eso malo que se está manifestando. ¿Dónde está el origen? Si el presente no nos encontramos así, nuestra manifestación a futuro será igual. Así la llamamos nosotros. La palabra de nuestro Dios la llama ser como el tamo que arrebata el viento. Pero si hemos fallado y el presente nos estamos sentando y estamos acomodando lo espiritual y lo natural a lo natural, y estamos siguiendo el camino que nuestro Dios ha establecido conforme a la ley que para nosotros es su palabra, entonces, mi hermano, podemos tener confianza que si nos arrepentimos y enderezamos, Dios endereza nuestros caminos. Nuestras manifestaciones al futuro serán ser como el tamo, como el árbol sembrado junto a corrientes de aguas. Esa será la manifestación. Pero si seguimos de igual, haciéndolo mal, viendo manifestaciones que no son conforme a lo que nuestro Dios ha prometido para sus hijos que deben de manifestar, y seguimos de igual, dele para adelante, sin prestarle atención, no importa, eso se arregla en el camino, solo, no, mi hermano, será como el tamo al final que arrebata el viento. Y es una palabra que nuestro Dios nos ha advertido, que está escrita en muchas profecías. En una de ellas es que el amor de muchos se resfriaría, mi hermano, se enfriaría. Ahí está una de las manifestaciones de aquellos que han hecho ¿qué? Que han dejado caer la palabra de nuestro Dios al suelo o han cumplido cierta parte, y esa parte que incentiva el amor de nuestro Dios ni la miran, mi hermano y hermana. Le dan la vuelta y cambian el tema. Ahí está los hechos de nuestra meditación. ¿Quiere usted ocultarlo o no quiere ocultarlo? Se ha de manifestar los hechos de su meditación, que son conforme a lo que usted cree o en quien usted cree. ¿En Dios o en el Dios del mundo o en usted mismo, que es influenciado por el Dios del mundo? No crea que es por usted mismo, es influenciado por el de allá afuera. Esos son
los resultados, mi hermano. No nos podemos engañar, no podemos cerrar los ojos. Hay manifestaciones de nuestro Dios, profecía hoy presente para nuestro día. ¿Estamos nosotros entre aquellos que cumplen? ¿O estamos nosotros en aquellos que miran hacia los lados? Es hacia donde nuestro Dios nos está invitando a que nuestra meditación se está manifestando. No es solamente un pensamiento, porque eso es meditar, pensar, todos pensamos, pero no es solamente un pensamiento. Ese pensamiento viene por algo que usted cree en su corazón y eso ha de manifestarse, así como nuestro Dios, al ver uno que le crea a una palabra con todo su corazón y con toda su alma y no dude de esa palabra, y Dios cumplirá esa palabra. De igual manera, aquello que esté en su corazón y por lo tanto usted medita en ello, aquello se manifestará, quiera o no quiera. Y he colocado el ejemplo que el Señor me ha dado. Hay personas que a veces se enojan, pero no quieren manifestar el enojo. Pero como en su pensamiento en ese momento es la razón por la cual está enojado, sea justo o sea injusto, pero él no quiere manifestar el enojo, todo su cuerpo, aleluya, declarará la meditación que hay, los pensamientos que está llevando en ese momento a cabo. ¿Y qué le dirá a la gente? Oye, ¿estás contenta? No. ¿Por qué estás enojada? Y si son algunos están involucrados en la causa de por qué está enojado, ya saben el por qué, esa cara. Pero aunque lo intente ocultar, aquello se manifestará. Téngalo por seguro. ¿Por qué? Porque lo que usted está llevando a cabo hoy es lo que usted ha estado meditando, mi amado hermano y hermana. Todo lo que usted está manifestando hoy es aquello lo que usted ha pensado porque usted ha creído en eso. Porque si usted no le gusta algo, por ejemplo, a mi persona no me gusta el golf y no sé nada de eso, no sé nada acerca de ese deporte, ¿acaso yo pensaré en eso? No, ni pienso en eso. Sé lo que es, pero no pienso en eso. ¿Por qué? Porque no me interesa. Todo lo que usted piensa, todo lo que usted medita, es porque hay un interés de usted para eso que usted está pensando. Por eso, mi hermano, es muy importante que no cerremos los ojos ante las manifestaciones que estén saliendo de nosotros hoy. Sí, el prójimo, su hermano que está al lado de tiene sus manifestaciones y está bien, usted la está viendo y pueden que esté mal, eso no hay problema en eso, el problema es usted. El problema por usted, por su hermano, es orar por él para que Dios lo ayude. Y si Dios lo manda, vaya y hable con su hermano en amor. Pero si el problema es que usted mira a todo el mundo y el único que usted ni mira es a usted mismo, hay un problema. ¿Por qué? Porque usted mismo se está engañando, no quiere meditar en sus manifestaciones, porque a lo mejor no quiere saber por qué esas manifestaciones, no quiere ponerse a lidiar con esas manifestaciones. Y ahí el problema, mi hermano, ahí es donde nuestro Dios nos invita. Está viendo todo para todos lados, pero ¿y usted? Usted será aquel que verá y corregirá a todo el mundo y mandará a todo el mundo para el cielo. Y usted será el que se irá para el infierno por no mirarse usted mismo. Así declara la palabra de nuestro Dios. Esos son sus hechos. Usted no le dará o usted no inculpará a otro por sus hechos. No.
sus hechos vienen por sus propias creencias. Todo lo que usted crea, eso se ha de manifestar. Y aquí tenemos en esta porción de la palabra de nuestro Dios, en Lucas capítulo 5, donde nos habla: y aconteció que estando él junto al lago de Genesaret, la gente se agolpeaba sobre él para oír la palabra de Dios. Estaba nuestro Señor Jesús empezando su ministerio. Ya había hecho grandes obras en Capernaum. Ya había manifestado muchas maravillas, pero ya había hecho algo, aleluya, que nuestro Dios nunca ha parado de dar. Le había hablado con palabra de sabiduría. Le había dado a entender la palabra que ya había sido establecido allá en la ley, que ellos la tenían, y con sabiduría se las daba a entender al pueblo. Y aquí se encontraba cerca de esta ciudad, estaba cerca de un lago, y la gente se agolpeaba. A donde iba nuestro Señor Jesucristo, la gente corría y se le acercaba y se golpeaban entre ellos y lo rodeaban. ¿Por qué razón se agolpeaba así la gente? ¿Para hacerle un mal a Jesús? No, porque ellos querían oír la palabra de Dios. Así reza este verso, mi hermano. La palabra de Dios que era hablada por Jesús, que venía acompañado, no solamente eran palabras, venía acompañada con demostraciones del Espíritu, mi amado hermano y hermana. Habían manifestaciones de esas palabras, había autoridad cuando él hablaba esas palabras y la gente se agolpeaba prestamente, apresuradamente para acercarse a él para oír de esas palabras, porque sabían que había un beneficio al oír esas palabras. Y vio dos barcos que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellos, lavaban sus redes. La gente agolpeándose, como diríamos nosotros, amuñuñándose alrededor de nuestro Señor Jesús. Y él ve dos barcos y ve a los pescadores, los dueños del barco, habiendo descendido de los barcos y lavando sus redes. Toda la noche pescando. Y entrando en uno de estos barcos, el cual era de Simón, le rogó que le desviase de tierra un poco, que lo alejara un poco de la orilla. Y sentándose en el barco, enseñaba desde el barco a las gentes. Se retiró a una distancia, póngale una pedrada a 30 metros de la orilla del mar, y empezó a hablarles a las personas de lo que ellos querían oír acerca de la palabra de Dios. Y no solamente estaban las personas ahí, esas personas, ese grupo de gente. ¿Quiénes más estaban? Los dueños de los barcos, de los dos barcos, estaban ahí escuchando la palabra de sabiduría de nuestro Dios. Y como cesó de hablar, dijo a Simón, el dueño de uno de los barcos: tira a alta mar y echad vuestras redes para pescar. Le dice a Simón: tira del barco y vámonos a alta mar. Vámonos mar adentro. En pocas palabras, vámonos. Y echad vuestras redes para pescar. No solamente se iban a ir al mar. No, había un propósito, y era que tiraran la red para ir a pescar. Y ellos acababan de escuchar una predicación, podemos llamarla, de nuestro Señor Jesús. ¿Y qué estaba hablando? De la palabra de Dios,
¿De qué estaba hablando? Del reino de los cielos se había acercado. Arrepentidos. Porque el reino de los cielos se había acercado, y de las maravillas y de las escrituras que hablaban acerca del Mesías, de las escrituras que hablaban acerca del Cordero que había sido inmolado, de las prácticas que estaban escritas en la ley de Jehová, todas esas cosas y muchas más. ¿Quién sabe con cuánta sabiduría Dios le habló a esas personas que estaban ahí, deseosas de oír esa palabra, y la oían de buena gana? Y le dijo, vamos para allá. Y Simón y los del barco habían oído ese sermón, esa predicación. Y ahora este hombre le dice, vámonos al alta mar y vamos a pescar. Y él le responde, Simón, maestro, porque había escuchado semejantes palabras de sabiduría que seguramente había oído en la sinagoga de los maestros. Dice, maestro, habiendo trabajado toda la noche, nada hemos tomado. Porque para pescar se sale de noche, mi hermano, de madrugada. Para pescar, y en el día ya tienen que venir, y ellos ya habían llegado, ya era de día y no había nada. Y le ponen al tanto la situación. Nada hemos tomado, mas en tu palabra echaré la red. Aquí empieza una expresión de Simón acerca de nuestro Señor Jesús. Él escuchó toda la palabra que aquellas personas se empujaban y rodeaban al Señor para oír de esas palabras, porque había un beneficio. Y ahora este hombre que había escuchado todo el sermón, Simón, escucha que este hombre, al cual llamó maestro, le dice, vámonos al alta mar porque vamos a pescar. Él de una vez le habla de lo que las acciones que ellos llevaban a cabo. Señor, hemos ido toda la noche y nada trajimos. Pero, aleluya, él había escuchado las palabras. ¿Quién sabe cuáles serían esas palabras, mi amado hermano y hermana? Que Pedro declaró esta palabra: en tu nombre, mas en tu palabra echaré la red. En esa palabra que tú has dicho, que tiremos, no vayamos a alta mar y que tiremos porque vamos a pescar. En esa palabra que tú has dado, yo echaré la red. Y habiéndolo hecho, después que llegaron al sitio, y habiendo hecho lo que el Señor le había mandado, este hombre llamado Jesús, del cual su fama se estaba extendiendo, encerraron gran multitud de pescado que su red se rompía. Ahí está la expresión de Simón: en tu palabra. Y unos minutos después podemos decir: se ha encontrado esa red full de pescado. Después de no haber encontrado nada, que la red, imagínense, se le rompía de la cantidad de peces que había en esa red. Minutos después de él expresar esa palabra, e hicieron señas a los compañeros que estaban en el otro barco que viniesen a ayudarle. Y vinieron y llenaron ambos barcos de tal manera que se anegaban. La red se estaba rompiendo. Llamaron a los auxiliares, a los que estaban por allá: vengan para acá a ayudarnos. Y ambos llenaron los barcos full, de tal manera que casi que se hundían los barcos del peso que llevaban encima por aquella pesca que habían llevado. Después de no tener nada, lo cual, verso 8, lo cual, viendo Simón Pedro
se derribó de rodillas a Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Mire ahora las palabras que Simón declara al Señor Jesús. Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque Pedro llegó a esa conclusión. Seguramente por lo que él oyó allá en el sermón acerca de lo que nuestro Señor Jesús estaba hablando, que eran cosas que ellos conocían, porque ellos eran de Israel, ellos conocían la ley de Jehová y sabían que lo que hablaba era lo correcto, pero aparte habían manifestaciones que ellos sabían que en la antigüedad hubieron acerca de ciertos hombres que hablaron la palabra de Dios. Y él estaba hablando de que era tiempo de arrepentirse porque el reino de los cielos se había acercado a ellos. En medio de ellos estaba. Y Pedro, al ver esta manifestación, palabra como la ley de Jehová, manifestaciones como estaba registrado en la ley de Jehová, que después que Dios habló la palabra, sucedió. Y aquí está un hombre llamado Jesús. Tira y vamos a alta mar y pescaremos. Y él dijo, en tu palabra tiraré la red. Y ahí estaba, igual que en la antigüedad, Dios hablando la palabra. Un hombre del otro lado recibiendo esa palabra y creyéndola. Y dando a manifestar esa palabra. Y seguidamente de eso, ¿qué venía? La manifestación de lo que se necesitaba o de lo que se habló por esa palabra de Dios, que ese hombre expandió a todo el pueblo. Y aquí estaba la manifestación de Pedro. Casi se hundían los barcos del peso de la pesca. Por eso Pedro expresó, se derribó de las rodillas a Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Su vida no estaba acorde, conforme a lo que Jehová había establecido. Seguramente se sintió indigno de recibir semejante palabra y de haber puesto primero el obstáculo antes de decir en tu palabra. Verso 9. Porque temor le había rodeado y todos los que estaban con él de la presa de los peces que habían tomado, a todito le había tomado temor por esa manifestación que este hombre abrió la palabra, la habló. Yo le dije, en tu palabra lo haremos, y ahora se manifestó aquella palabra, cobró vida. Y aquí lo llevamos en el barco, estamos que nos hundimos. Le entró temor a Simón y a todos los que iban en el barco al oír esa palabra. Porque sabían que ese no era un hombre solamente. Había algo más con este hombre llamado Jesús, que ellos sabían a qué pertenecía esa obra. ¿Por qué? Porque ellos eran conocedores de la ley. Y este hombre, de que les pidió el barco y se alejó a una distancia para hablarle al pueblo, lo único de lo que habló fue de la ley de Jehová y de la profecía que estaba cumpliéndose en su día, en su momento. Y ellos reconocieron, este hombre, aleluya, está con Dios. Puede haber sido el pensamiento de ellos. Puede haber sido la luz que le llegó en ese momento y le entró temor.
porque sabían que una representación de Dios, al gran Jehová, estaba montado en el barco con ellos, mi amado hermano, mi hermana. Lo que Dios habló, ellos lo sabían. Lo que Dios hablaba, eso se cumplía. Para el momento que era necesario cumplir o que fue profetizado que habría de cumplirse. Y esta fue una corto cumplimiento, porque apenas llegaran allá, iba a manifestarse. Y a ellos le entró ese temor. Y asimismo a Jacobo y a Juan, hijo de Zebedeo, los que iban en el otro barco, que eran compañeros de Simón. Y Jesús dijo a Simón, no temas. Aleluya. No temas, porque no ha venido a ti algo malo, Pedro. Ha venido aquello por lo cual todo el pueblo de Israel ha estado esperando y que ustedes oyen. No temas, desde ahora pescarás hombres. Ahí está la palabra de nuestro Dios, una palabra profética para Pedro. Desde ahora pescarás hombres, traerás hombres para el reino de los cielos. Una palabra profética para Simón, Pedro. Y como llegaron a tierra los barcos, dejándolo todo, dejaron eso ahí, le siguieron. Dejando la mercancía ahí, con unas personas seguramente. Dejaron todo eso y le siguieron a nuestro Señor Jesús. ¿Por qué? Porque les hizo un llamado. A Pedro le dio una palabra. En los otros evangelios declara que los llamó a que lo siguieran. Aquí solamente nos declara que ellos le siguieron. ¿Por qué, mi hermano? Porque ellos vieron algo en Jesús. Una manifestación que era conforme a la ley de Jehová. Y este hombre dice, síganme. Soltaron todo porque ellos dijeron, este hombre no está solo. Este hombre, Dios está con él. Él habla la palabra y es cumplida la palabra. Y ellos sabían que esa obra pertenecía a los profetas, a lo que Dios dijo que levantaría en medio de ellos. Pudo haber sido la luz para ellos en ese momento. Después le declaró a nuestro Señor Jesús muchas más cosas, que era más que profeta. Pero ellos sabían que ahí había algo que podían identificar como los profetas, mi amado hermano y hermana. Ahí está la palabra de nuestro Dios. Pero si Pedro, mi hermano, al oír aquel sermón y aquella palabra después del sermón, fuera respondido, no, Señor, toda la noche y nada, no vamos a ir otra vez para allá. ¿Cuál hubiera sido la escritura si esa fue ha sido la actitud de Pedro, mi hermano? Nada. No hubieran recibido nada. El brazo de nuestro Dios no hubiera sido esta maravilla en medio de ellos, en ninguno de ellos. ¿Por qué? Porque cuando ellos escucharon la palabra de Dios durante todo el sermón, algo en ellos debió de ver identificación. Debieron identificarse con una palabra que nuestro Dios le había dado, no una palabra nueva. Nuestro Señor no vino a traer palabras nuevas. Él vino a recordarles lo que estaba escrito en la ley y que habían profecías que se estaban cumpliendo en ese día
delante de todo el pueblo de Israel. Eso debió impactar a Simón y a los otros que estaban con él. Debió de impactarlo esas palabras, que cuando él oyó aquellas palabras, vamos y pesquemos. ¿Cómo no? Él tuvo su flaqueza, puso las cosas naturales, los obstáculos. Pero él tomó una decisión, mi hermano. Al escuchar, él recordó todo ese sermón, todo lo que hablaban, y todo seguramente lo que hablaban los que estaban en su alrededor. Oye, Jesús allá en Capernaum usó aquella maravilla, aquel prodigio. Echó fuera un demonio de aquella vida que estaba en la sinagoga. Y cuántas cosas no pudo haber escuchado Pedro mientras se hablaba aquel sermón. Y por eso estaban ahí alrededor escuchando aquella palabra, porque habría un beneficio. Seguramente podían expresar la misma palabra los caminantes de Maús. ¿No acaso no ardían nuestros corazones cuando él hablaba esas palabras? Seguramente su corazón ardía. Aleluya. Al escuchar la palabra de nuestro Señor Jesús. Aquella palabra de sabiduría. Empezando él su ministerio. Ahí estuvo la palabra, mi hermano y hermana. Y por eso cuando él habló esta palabra, él dijo, hemos perdido todo el día de trabajo, pero en tu palabra, él dio ese paso de fe. Pero ahí tuvo que estar la palabra, porque si no hubiera estado la palabra, Pedro no fuera tomado tal actitud. ¿Y qué cree, mi amado hermano y hermana? ¿Qué hace nuestro Dios hoy presente con nosotros? ¿Qué está nuestro Dios? O una de las cosas que nuestro Dios está todavía haciendo hoy presente, mi amado hermano y hermana. ¿Qué está haciendo nuestro Dios? ¿En qué se empeña nuestro Dios? ¿En qué nos empuja nuestro Dios? ¿Cuál manifestación nuestro Dios da a conocer? Y hace hincapié en ella, en amor para con nosotros. El hablarnos su palabra, mi hermano y hermana. En recordarnos su palabra. Ahí es donde nuestro Dios se empeña, mi amado hermano y hermana, en darnos a conocer. ¿Por qué? Porque aquí está una palabra. Dios recuerda su palabra. Él la recuerda, es su palabra. Él sabe lo que Él ha pronunciado. Él sabe las promesas que ha dado. Él sabe que va a darle cumplimiento a esas palabras. Él lo sabe. Pero aún más allá, en amor para con nosotros, mi amado hermano y hermana, Dios nos recuerda su palabra. Él se acuerda de lo que ha dado, pero Él nos recuerda, Él nos habla, usa al hombre para dar a conocer su palabra y para recordarle su palabra. ¿Con qué fin nuestro Dios le da esa palabra o nos da esa palabra? ¿Qué espera nuestro Dios de nosotros? Al manifestar todas esas virtudes de Él, esa expresión de amor. Lo que Dios espera de nosotros es que recordemos, que nosotros recordemos su palabra. Puede que ya la hemos oído y no es algo nuevo para nosotros, pero nuestro Dios lo que espera es que nosotros meditemos en esa palabra, recordemos esa palabra que Él nos ha dado y que nuestro corazón esté dispuesto. ¿Para qué? Para creer a esa palabra que Él nos está manifestando, porque Él quiere dar cumplimiento a su palabra.
Pero si nosotros nos encontramos al oír su palabra y después nos la vuelve a recordar para que pensemos en ella, para que meditemos en ella, y nosotros la dejamos caer en tierra, estamos mirando los pajaritos que van volando, estemos pensando en las cosas del mundo y no estemos pensando en lo que Él necesita de nosotros, lo que Él espera de nosotros, el hablarnos su palabra, entonces no habrá cumplimiento, no habrá testimonio en nosotros de la verdad. No podemos ser como Simón en la palabra que hemos leído, mi amado hermano y hermana. Simón después, más adelante, él pudo dar testimonio hasta los últimos días de su vida, cuando fue necesario dar testimonio de esta palabra o de esta manifestación de cual él personalmente fue testigo. Él pudo hablarlo después de eso. ¿De qué pudo haber hablado? De que él oyó la palabra. Y cuando le fue dada una palabra a él personal, él recordó la palabra que le fue dada a través del sermón. ¿Y qué más? Y él tomó una decisión. Mas en tu palabra, en la que tú has declarado, yo echaré la red. Esa fue la decisión. Creer. Su corazón estuvo dispuesto a creer en la palabra que ese hombre llamado Jesús le estaba diciendo delante de él. Esa fue su decisión. Su corazón estuvo dispuesto a creer a esa palabra y ahí vino la manifestación. Ahora Dios nos recuerda su palabra y espera de nosotros que la recordemos para poder dar el paso de fe y así el poder manifestarlo. Pero si nosotros nos desviamos, mi hermano, desviamos la atención hacia la palabra de nuestro Dios y nos desviamos hacia otro lado, a mirar a otro lado, a meditar en estas otras cosas, cuando es necesario que nosotros tengamos hoy presente o estemos hoy presentes manifestando la obra para nuestro día, llevando a cabo el trabajo que usted tiene, que yo tengo y que ambos en armonía debemos trabajar porque servimos al mismo Dios, al mismo jefe. Y no podemos chocar entre nosotros porque o si no, no estamos trabajando para el mismo jefe. Y será un problema porque entonces no podremos llegar al estado que nuestro Dios está requiriendo que usted y que yo debemos de llegar. Por eso Dios recuerda su palabra, Dios recuerda las promesas que le ha dado, pero no es Él que las tiene que recordar solamente. Ahora nosotros tenemos que recordarla, que nosotros tenemos un guía en esta tierra que debe de estar en nuestros corazones, que nosotros debemos o tenemos un trabajo en esta tierra y tenemos que estar llevándolo a cabo de continuidad y no ser tropezadero o chocar con los otros que estén trabajando para el mismo Dios, sino que cuando nos juntemos sea ese enlace, los engranajes incorporándose y moviendo la maquinaria, manifestando y dando testimonio
a la verdad que de nuestro Dios. Por eso ahí está la palabra, mi hermano. Pedro lo dijo, en tu palabra echaremos la red. Dios nos ha dado la palabra, mi hermano. Se la dijo a Nicodemo que era necesario nacer otra vez para poder entender, ver el reino de los cielos. Ahora, ¿qué nos toca a nosotros? Ser los Pedros. Es decir, Señor, en tu palabra. O en otras palabras, Señor, yo creo a esa palabra. Y después de eso, ¿qué debe de seguir, mi amado hermano y hermana? Después de esa palabra, al igual que Pedro, la manifestación, el cumplimiento. Eso es, mi hermano. ¿Y qué se debe de ver? Los hechos de nuestra meditación. Hemos creído, hemos meditado en la palabra de nuestro Dios. Nuestros hechos, ¿qué deben de declarar? El testimonio de la verdad. Esa es la manifestación. Pero si decimos que hemos creído y que meditamos en la palabra de nuestro Dios, y los frutos que se manifiestan son obras de la carne, está claro cuál es el resultado, mi querido hermano y hermana. Está claro el resultado en el Salmo número 1. Usted no está meditando en lo que usted dice que medita, sino que se encuentra del otro lado, o se encuentra ligando a ambos lados y tiene una ensalada ahí en su mente, y por lo tanto no puede ser como el árbol plantado junto a corrientes de agua. Por eso, mi hermano y mi hermana, Dios recuerda las promesas y no las recuerda en su amor. Ahora nosotros recordamos las palabras de nuestro Dios para con nosotros. Quédese con esas palabras meditando y examínese correctamente y caminemos siguiendo los pasos de nuestro Señor Jesucristo, mi hermano. Incline su rostro. Amado Padre Celestial, oh Señor, tú eres claro, Padre Santo, Señor. Que el árbol bueno, Padre, siempre dará frutos buenos, Padre. Y que el árbol malo siempre dará frutos malos, Señor. Invitándonos, Señor, a que claramente, Señor, y conscientemente estemos, Padre, que las obras que se están manifestando, Señor, es porque es lo que está dentro de nosotros, Señor. Los hechos, Padre, de nuestras acciones, Señor. Los hechos de nuestra meditación, Padre, es, Padre, justamente, Señor, lo que hemos pensado, eso es lo que hemos recibido, Señor. Por eso yo te pido, Padre, que en esta hora, Señor, al igual, Padre Santo, Señor, que lo has hecho a través del tiempo, Padre, sea tu gracia para con tu pueblo, Señor. Sea tu misericordia para con nosotros, Señor. Que seas tú, Padre, abriendo, despertando, Padre, a tu pueblo, Señor, que ellos entren en razón, Padre, de que toda tu palabra, Señor, tiene manifestaciones conforme a tu palabra, Señor. Y que todas las obras del mundo, Señor, tienen manifestaciones conforme a lo que hay en el mundo, Señor. Ayuda a tu pueblo, Padre, a los que están al alcance de esta voz, Señor, que ellos puedan participar, Padre, del pan verdadero, Señor. Oh, Padre, que sea tu Espíritu revelándole la palabra, Señor, a cada uno de los que están al alcance de esta voz, Señor. Porque te lo pido en tu nombre, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, dándote las gracias, Señor. Amén.
Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una super raza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.